es todavía aún más, pero en eso toca la resistencia y la insistencia. Y para mí un placer, en nombre de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, donde soy docente y coordinadora del área de endodoncia, pues traerles aquí un poquito de lo que hablo regularmente con mis estudiantes de pregrado. Es una universidad que también trabaja en el área de pregrado y el tema que les voy a hablar en el día de hoy es un tema básico que fue el que me solicitaron en cuanto al diagnóstico pulpar y periapical, pero sobre todo de una manera un poquito práctica de cómo vamos a tener los medios para hacer ese diagnóstico y qué consideraciones nosotros tenemos que tener a la hora de hacer ese diagnóstico pulpar y periapical. Y con una muestra de casos clínicos de cómo nosotros podemos utilizarlo de referencia para hacer estos medios. Como les decía, represento a la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Es una universidad con un campus bastante grande, muy verde, y nosotros tenemos el estudiantado en pregrado. Ahora son unos 600 y tantos estudiantes que están dentro de la facultad en el área de odontología, lo cual a mí me apasiona muchísimo la enseñanza y de esto estoy compartiendo con un excelente grupo de docentes que son muy profesionales, que han sido mis maestros, como por ejemplo el caso del doctor Curi, y que han sido mi referencia y que durante todo este proceso pues no pudiéramos llevarlo a cabo sin tener un gran equipo. Ahora estamos evolucionando un poquito ya para la parte de posgrado y próximamente pues vamos a salir con lo que es la maestría en endodoncia y microcirugía apical a partir de enero 2021, que por cuestiones ahora del COVID pues se retrasó, que iba a iniciar ahora en septiembre. Pues vamos a comenzar de inmediato. Lo que les voy a hablar es el diagnóstico de endodoncia, sobre todo poder analizar ese tratamiento endodóntico como una alternativa en la que nosotros siempre vamos a optar por la conservación de ese órgano dental. ¿Qué medios diagnósticos nosotros podemos utilizar, tanto en el diagnóstico pulpar y periapical, para nosotros podernos orientar y reconocer la importancia que tiene un diagnóstico certero y preciso para nosotros poder implementar lo que son las correctas normas para un plan de tratamiento? Y algunas consideraciones importantes en algunos casos clínicos que les quiero compartir. Fíjense, Hernán Prince escribía que el motivo de la práctica de odontología clínica es instaurar medidas preventivas, poder aliviar el sufrimiento y curar la enfermedad. Y ciertamente señalaba que estas metas no se alcanzan aplicando de un modo fortuito un puñado de fórmulas terapéuticas o ciertos procedimientos mecánicos, sino que se va a fundamentar en el conocimiento profundo de lo que es la patología clínica. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos la pregunta que cuál es el problema del paciente, cuál es la razón de que él padezca ese problema. Y este proceso, para nosotros poderlo llevar a cabo, debemos de hacerlo de una forma planificada, metódica y sistemática, para entonces poder llegar a un diagnóstico certero. Para eso nos vamos a plantear preguntas de cuál es el origen de ese problema, si es dental, si ese problema está comprometido al tejido pulpar del diente problemático y a qué se debe esa patología pulpar. Entonces, si ya nos respondimos estas preguntas, vamos a ver cuál es el tratamiento más conveniente. Por eso es la finalidad del diagnóstico. Cada etapa durante el tratamiento endodóntico es sumamente esencial y esta no escapa de él. Entonces, para esto vamos a hacer una serie de pruebas diagnósticas, vamos a hacer un interrogatorio al paciente y vamos a hacer un razonamiento de acuerdo a todo eso que el paciente nos va a ir respondiendo, para nosotros poder llegar finalmente a lo que es un diagnóstico correcto. Entonces, así como en los datos científicos, nosotros vamos a interpretar, vamos a procesar, vamos a discernir y tenemos que preguntarnos y plantearles fórmulas a los pacientes que sean precisas y que nos sirvan para nuestro correcto diagnóstico. Por lo tanto, el paciente me puede dar una serie de respuestas que quizás no sean relevantes para mi diagnóstico,
y está en mí discernir cuáles son las que realmente van a importar para yo poder hacer un diagnóstico certero. Lo que quiero lograr es ese diagnóstico, un diagnóstico correcto. Y Grossman lo definía como un arte para poder distinguir e identificar una enfermedad. Entonces, aquí tenemos que tener un criterio clínico para identificar cuáles son los síntomas más importantes que me van a llevar a ese correcto diagnóstico. Y desde el inicio vamos a comenzar con un plan adecuado, esa parte sistemática de la que les hablaba al principio. Entonces, ¿qué criterios yo voy a tomar? Primero la parte médica. Y aunque no existen actualmente contraindicaciones para un tratamiento de endodoncia, sí hay condiciones que pudieran repercutir o hacer alguna incidencia en lo que es el tratamiento endodóntico. Entonces, por eso es importante desde la historia médica buscar qué puede ser relevante para mi diagnóstico. Incluso si en la historia médica yo veo que hay patologías preexistentes y que incluso tengamos que tomar una profilaxis con antibióticos. Entonces, ¿en qué casos yo debería de tomar una profilaxis antibiótico? En los casos básicamente endocarditis infecciosa o que en el que tuvo antecedente de la misma, trasplante de corazón que se desarrolló una valvulopatía, cualquier malformación congénita, cianótico, un defecto cardíaco o cualquier defecto cardíaco corregido con defectos residuales después de la intervención. Esta actualización se ha mantenido constante porque ya no es igual a lo que en años anteriores se entendía que cualquier problema cardíaco nosotros teníamos que hacer esa indicación. Entonces, solamente para estos pacientes que tienen este grupo de afección es que nosotros le vamos a indicar esa profilaxis antibiótica. Y aquí, en la Asociación Americana de Endodoncia, pues nos muestra un cuadro de esa medicación que regularmente es una amoxicilina que varía de 2 gramos a 50 miligramos si es un adulto o un niño. Y en caso de ser alérgico a la amoxicilina o a la penicilina, pues utilizar clindamicina o acitromicina. Entonces vamos a pasar a lo que es el examen clínico. Y voy a ver a mi examen clínico porque voy a ir en busca de mis hallazgos objetivos, que ya no es solamente aquello que el paciente subjetivo me dijo que él sentía. Entonces yo voy a ver clínicamente al paciente y voy a buscar cualquier afección que tiene en la parte extraoral. Voy a preguntar y hacer un interrogatorio al paciente desde cuándo inició, cómo se siente, voy a palpar si esto es doloroso, si es fluctuante. Voy a buscar a nivel de los ganglios linfáticos para ver si también tengo una relación a nivel del diente que voy a tratar. Muchas veces son lesiones que cicatrizan y vuelven y reaparecen porque el origen todavía no ha curado. Y luego entonces, cuando yo evalúo y observo toda la parte extraoral, pues voy a pasar a lo que es el examen clínico intraoral. Y lo primero que voy a ver es cuál es mi campo de trabajo y qué límite de apertura yo tengo para poder trabajar en la zona que quiero. Porque puedo tener alguna condición en la que el paciente no me permite una apertura bucal y no poder trabajar el tratamiento endodóntico como yo quisiera. Y ver el paciente como un todo. Muchas veces quisiéramos abordar todas las patologías que tiene el paciente, pero sí priorizar e individualizar cada patología que tenga el paciente. Ver cada uno de los detalles, esas zonas interproximales y que pudieran tener algún tipo de relevancia en el diagnóstico. Algunas también voy a encontrar algunas alteraciones como bolsas que pueden ser de origen periodontal o de origen pulpar, tractos sinuosos o a veces llamados fístulas,
que no son necesariamente de origen pulpar, pudieran en algunos casos ser de origen periodontal, y buscar en cada una de las zonas que pueden tener incidencia, tanto en la zona vestibular, en la zona palatina, a nivel lingual, para yo poder observar cada detalle de cuál es la situación real del paciente. Cuando tengo hiperplasias o pólipos, identificar si es de origen pulpar o si es de origen gingival. Y en casos también donde el paciente no necesariamente tiene que ver esa parte pulpar afectada, aunque el paciente pudiera manifestar un dolor referido, como en el caso de la pericoronitis. En casos cuando tenemos traumas, hay diferentes tipos de traumas y cuando hay varios dientes involucrados, pues entonces yo tengo que hacer un diagnóstico individualizado para cada uno de los dientes afectados, porque sabemos que tendremos diferentes tipos de trauma y tenemos que ver cómo vamos a abordar y cómo sería el plan de tratamiento adecuado para cada uno de estos. Cuando tenemos cambio de coloración en el diente, ya sea por restauraciones previas, por trauma, y que a veces el paciente no sabe indicar exactamente cuándo inició o no recuerda ni siquiera el trauma que tuvo. Luego pasamos entonces a lo que es el examen radiográfico. Y aquí vamos a ver cómo está esa imagen radiográfica, si la hacemos en 2 dimensiones con una periapical, que nosotros vamos a ver todos los detalles, cómo está esa cámara pulpar, qué ancho tiene, si es estrecha, si está deformada, si está calcificada, si tenemos presencia de nódulos. En cada una de las raíces, ver si se pueden observar los conductos, qué forma tienen, cuál es la condición, si podemos encontrar alguna alteración o patología. Y en la zona periapical, pues por igual. Entonces vamos a hacer el estudio de ese periodonto, cómo se encuentra y las rarefacciones que pudiéramos encontrar. Muchas veces pudiéramos encontrar algunas incidencias de, de perforaciones o de algún objeto o algún material que no sea de incidencia directamente en el tratamiento endodóntico, pero sí puede ser en el caso del diagnóstico. Por ejemplo, en este caso, el paciente le hicieron una fistulografía o trayecto del tracto sinuoso y esa gutapercha quedó ahí. El paciente no tenía ningún tipo de síntoma, pero en la incidencia radiográfica pues la encontramos. A veces tenemos que valernos de otros tipos de radiografía que no es la periapical, para, como es en el caso de la aleta de mordida, para ver mucho mejor esas zonas interproximales y la amplitud de esa cámara pulpar. Entonces, ¿qué medios diagnósticos nosotros disponemos para hacer esas pruebas clínicas? Lo importante es que tener en cuenta que ninguna prueba es suficiente por sí sola para obtener un diagnóstico. Por eso es importante realizar varias pruebas y nosotros poder tener ese diagnóstico certero. Entonces vamos a comenzar con lo que es la palpación y vamos a iniciar con esa palpación que va a ser a nivel externo e interno y va a permitir apreciar cambios de volumen, la dureza, la fluctuación y vamos a ir buscando si hay alguna simetría o edema. Nosotros lo vamos a hacer con la yema de los dedos a nivel intrabucal, tanto en la zona vestibular o palatino-lingual del diente que nosotros vayamos a tratar implicado, pero siempre también vamos a tomar como referencia un diente control que no presente ningún tipo de sintomatología. En cuanto a la percusión, lo que queremos ver es si hay un incremento de la presión a nivel del ligamento que pudiera producir dolor al golpear el diente por la estimulación de fibras propioceptivas, como es cuando se hace con el mango del espejo. Esto puede ser útil, sobre todo para ayudar en el caso de una periodontitis apical sintomática, un trauma oclusal, o si existiera una fractura radicular, o un síndrome del diente agrietado, o una sinusitis maxilar. En el caso de movilidad, pues va a ayudar a determinar el grado de desplazamiento del diente dentro del alveolo y puede incrementarse ya sea por una inflamación que tiene el ligamento periodontal o una enfermedad periodontal propiamente dicha. Pero también lo podemos ver en caso de patologías periapicales agudas. Y hemos visto
como muchas veces algunos lo realizan con las dos yemas de los dedos, lo cual no es recomendable. Lo ideal es con una y con el mango del espejo, aunque otros prefieren utilizar el mango del espejo en ambos lados. En cuanto al sondaje, es determinar el nivel de inserción del tejido para valorar el soporte periodontal y si hay alguna presencia de fractura vertical o una relación endoperiodontal. Y ya pasando a lo que serían las pruebas eléctricas de vitalidad pulpar, la mayoría de esos probadores pulpares funcionan en base a una batería y va a provocar un estímulo eléctrico de corriente directa de una alta frecuencia que puede ser variable. Hay muy modernos y producen estímulo de unipolar o de polaridad negativa. La sensación que describe el paciente es que tiene un hormigueo, una punzada o una presión. Es la sensación que nosotros le vamos a decir al paciente antes de realizarla que va a sentir, para que no le tome de sorpresa y entonces el paciente no me vaya a dar un falso positivo a la hora de yo realizar esta prueba. El pulpovitalómetro viene de acuerdo al tipo de marca, nosotros lo tenemos digitales y de los que son manuales. Regularmente en el mercado, ya ahora en la actualidad, esta marca de Parker no aparecen tan fácil, pero sí incluso en los medios de eBay, de Amazon y demás aparecen de este tipo de marca que vienen de una forma digital. Lo importante es saber cuál es el límite que tienen estos vitalómetros para saber a qué nivel llegan y desde dónde inician. En el caso de cuando son que tienen dos puntas, la parte más pequeña es para los dientes anteriores y la punta más larga para los dientes posteriores. Entonces nosotros le vamos a ir indicando al paciente el tipo de estímulo que va a recibir y nosotros vamos a hacer un aislamiento relativo, vamos a colocar una fuente de estímulo como puede ser una gotica de pasta dental o de flúor solamente en el diente implicado que yo voy a trabajar, la coloco. Si es un vitalómetro digital, inmediatamente va a ir aumentando los números. Inmediatamente el paciente me diga que sintió el estímulo, que me levante la mano porque le voy a advertir antes de, pues yo retiro ese vitalómetro y anoto el número que me dio. La idea es yo comparar ese diente afectado con el diente que yo quiero tratar y entonces ver si hay un grado de normalidad o si el estímulo continúa a pesar de yo retirar o si el paciente nunca recibió algún tipo de estímulo. Estos son diferentes marcas, incluso las Ibron Endo tienen también un tipo de vitalómetro. En cuanto a las pruebas térmicas de vitalidad pulpar, vamos a tener la prueba del calor. Entonces, aquí hay diferentes tipos de métodos, como es la gutapercha caliente por fricción con copa de caucho, lo que muchas veces no es tan recomendable con el cepillo de profilaxis. El agua caliente también colocada con jeringa en caso de diagnóstico. Y nosotros también, pues, podemos utilizar esa gutapercha caliente. La que regularmente nosotros utilizamos aquí en la universidad es colocar un poquito de vaselina en el diente para que esa gutapercha caliente, cuando yo la coloque en el mechero, no se me quede pegada en el diente cuando yo le diga al paciente que cuando él sienta algo caliente, pues me levante la mano y yo saber que ya recibió el estímulo. Entonces, inmediatamente el paciente me avisa, yo voy a retirar ese estímulo y saber si ese estímulo persiste o el paciente nunca recibe el estímulo. En otra opción que tenemos, si no tenemos la gutapercha, son barras de gutapercha, no es la misma gutapercha que nosotros utilizamos para la obturación, son las barras de gutapercha, puedo usar el bruñidor de amalgama. Lo único que sí tengo que tener mucho cuidado porque este se calienta mucho y entonces el paciente puede, si no se tiene mucho cuidado, entonces sufrir un accidente. Aquí es cuando se hace con el agua caliente, pero hay que hacer todo un procedimiento de hacer el aislamiento completo para producir ese alivio que el paciente dice o que se le active el dolor cuando se le coloca. En la casa, en el prueba al frío, es muy conocida cuando utilizamos el EndoIce, pero también se utilizan otros recursos como una barra de hielo o cloruro de etilo o dicloruro de fluorometano.
Y lo que se recomienda, aunque el paciente, traen en la casa comercial inmediatamente el indicador, no debería de usarse de manera directa, porque ahí no vamos a tener ningún tipo de control de cómo nosotros vamos a retirar ese estímulo en frío, por lo que no se recomienda utilizarlo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una torundita de algodón que no sea más del tamaño del diente que nosotros vamos a trabajar, teniendo cuidado que no haga contacto con ninguno de los dientes vecinos o con la encía, y voy a retirar y hacer mi aislamiento relativo. Le voy a explicar al paciente que va a sentir esa sensibilidad al frío y que inmediatamente la sienta, pues me avise levantando la mano, y entonces yo retiro el estímulo y voy a constatar si el paciente se mantiene con el estímulo por un largo tiempo, si nunca recibe el estímulo o si tuvo que esperar un tiempo prolongado para poder recibir el estímulo. Y más adelante vamos a ver por qué le estoy explicando cada uno de estos pasos con detalle, para que vean cuándo y en qué proceso del diagnóstico entonces yo tengo que tomar en cuenta cada detalle de esas respuestas técnicas. Hay otras pruebas especiales como es la anestesia selectiva, el test de cavidad, la transiluminación que yo voy a utilizar, y la prueba de oclusión o el examen radiográfico. La transiluminación me ayuda bastante en casos de pacientes que tienen un trauma, una fractura, pues yo voy a colocar esa luz detrás del diente y ver si te pasa la luz. Si hay una zona en la que vemos, por ejemplo en el borde sin sal, que se ve igual que el homólogo, pues entonces sabemos que hay una microfractura ahí. Entonces, Lippmann decía que una de las confusiones en las definiciones del diagnóstico se incrementa cuando clínicos y a veces nosotros mismos como educadores e investigadores utilizamos en nuestra práctica clínica y docente una gran variedad de términos para definir el diagnóstico en endodoncia. Y muchas veces nos pasa que incluso hasta en el mismo referidor no conoce el diagnóstico en endodoncia o tiene otra terminología. Y eso hace que muchas veces sea confuso el poder establecer un diagnóstico preciso en lo que es el diagnóstico pulpar y periapical, o que lo puedan reconocer de una manera 100% fija. Lo que sí tenemos ahora es en el consenso, el último consenso que hizo la Asociación Americana de Endodoncia cuando estableció esa terminología, y es la que nosotros hemos utilizado como referencia en el 2009 de cómo era el diagnóstico pulpar y periapical y de cómo nosotros lo íbamos a describir e ir relacionando con nuestra patología. Aquí me valide muchos artículos que incluso en el Journal of Endodontics han tratado de describir cada uno de esos medios diagnósticos, que es en lo que he utilizado el cuadro para que ustedes puedan ir relacionando lo que es cada una de las pulpas, cada uno de los diagnósticos pulpares y periapicales. O sea que eso también, si alguien está interesado, pues lo puedo pasar al final. Entonces, lo que nosotros vamos a ir viendo es cómo se observan cada una de estos diagnósticos pulpares. Nosotros vamos a tener una pulpa que está clínicamente normal, podemos tener una pulpitis reversible o también pudiéramos tener una pulpitis irreversible, y dentro de la irreversible vamos a tener una parte sintomática y asintomática. Lo que sí que la pulpitis irreversible asintomática pudiera tener una variación de una resorción radicular interna o una hiperplasia pulpar. Y hay casos de mineralización pulpar que no necesariamente quiere decir que el paciente tiene una pulpitis irreversible o necrosis y se pudieran comportar como tal. Vamos a ver lo que es la necrosis pulpar y el tratamiento previamente iniciado y previamente tratado. Pues en base a cada uno del diagnóstico pulpar, pues voy a irle hablando y mostrándole algunos casos clínicos de acuerdo al diagnóstico de cómo nosotros lo vamos a tratar. Entonces, ¿qué es una pulpa clínicamente normal? Una pulpa clínicamente normal está libre de síntomas y responde normal a todas las pruebas pulpares. ¿Qué es lo normal? Pues que el paciente no va a tener dolor, o cuando yo le coloco un estímulo, inmediatamente retiro ese estímulo cesa, no se queda con ese dolor al frío o ese dolor cuando yo apruebo con el vitalómetro. Igual en las pruebas
periapicales también, aunque pudiera darse el caso que una pulpa esté clínicamente normal y vamos a ver que periapicalmente pudiera mostrar alguna sintomatología. Entonces, el cuadro que le hablaba es este pequeño resumen que le voy a ir colocando de acuerdo a cada una de las patologías. Cuando hablo de una pulpa clínicamente normal, yo voy a mostrar el caso aquí de un paciente que nos llega a la consulta, que anteriormente ya nosotros lo habíamos tratado en el 2013, pero cuando llega con su panorámica de control, nosotros nos topamos con esta sorpresa. El paciente tiene unos puntos radiopacos en toda la panorámica y vemos que a nivel del central superior derecho estamos viendo, si se fijan aquí, una línea radiolúcida a nivel del tercio radicular apical, indicativo de una fractura. Pues esto es un panorama general con el que el paciente llega. Él llega a la consulta no es porque tiene algún tipo de síntoma, él solamente viene a su chequeo rutinario porque justamente hace un año él tuvo un accidente. El accidente, ¿qué fue lo que pasó? Pues él estaba en un lugar y lamentablemente hubo un incidente de que una persona con una escopeta disparó a la persona que le quedaba al lado y el efecto de esos perdigones le incidieron también en él y él perdió el ojo derecho y todavía en algunas zonas de la cara, pues entonces tuvo alguna de esas incidencias. Y cuando busqué el efecto de los perdigones, porque entendía que viajaban en línea recta, pero sí como a veces con esos perdigones pues se dispersan y no enfocan en un blanco, sino que van en toda la zona, y ahí entendí. Es un paciente que tiene una autoestima sumamente alta, incluso cuando hicimos las pruebas pulpares de este diente, pues el diente respondió normal. Aún nosotros viendo esta parte radiográfica, veíamos esa gran radiopacidad, incluso en el diagnóstico clínico del paciente a la palpación, sí sentíamos esa tumefacción, esa parte dura que era indolora para el paciente y que incluso ya el paciente había recibido varias cirugías, porque incluso tiene ese ojo derecho con una prótesis, y el paciente no tiene a nivel del diente, o sea, una sintomatología en la que yo pudiera decir que vamos a tratar, a hacer un tratamiento endodóntico. Incluso la Asociación Americana de Endodoncia, como su guía en esa fractura radicular, pues lo que sugiere es que nosotros mantengamos un examen radiográfico periódico y en dado caso, mientras el diente pues responda normal, pues nosotros lo vamos a mantener. Y así lo hemos mantenido hasta la fecha. Siempre cada vez que él viene en su chequeo anual, pues nosotros le tomamos la radiografía, vemos todo exactamente igual y el diente sigue respondiendo a las pruebas térmicas pulpares y no tiene ningún tipo de dolor. Entonces ahí lo dejamos. Entonces, cuando tenemos una pulpitis reversible, como su nombre lo dice, nosotros estamos hablando de que esa pulpitis reversible, pues puede revertirse esa inflamación y que no va a ser necesario hacer el tratamiento endodóntico propiamente dicho con la extirpación pulpar. Entonces, ¿en qué casos nosotros lo pudiéramos ver? En casos de unas obturaciones fracturadas o desadaptadas, sensibilidad postoperatoria, cuando, sobre todo cuando hay restauraciones recientes, cuando tenemos caries, abrasión o retracciones gingivales. ¿Y qué puede tener como un resultado de una presentación clínica? Pues el paciente puede tener una incomodidad leve o moderada, puede tener un antecedente de dolor que pudieran ser espontáneos, o también el paciente pudiera tener un dolor severo ante la aplicación de un estímulo térmico. Entonces ahí va a depender el umbral del dolor que tenga el paciente. Puede ser una respuesta rápida, que pasa inmediatamente, se elimina el estímulo y esos van a desaparecer en pocos segundos. Entonces la especificidad de todo esto es importante que la vean porque no siempre va a ser al 100%. Entonces hay pruebas que pueden verse diferentes a lo que regularmente o es la norma que sucede. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en este caso clínico, una paciente de 26 años llama porque la noche anterior recibió un trauma con una botella de refresco. Estaba
tomando la botella de refresco, de esa de cristal o vidrio, y tuvo una fractura incisal. Entonces ella tenía un dolor a la palpación, sensibilidad a los cambios térmicos, y era una paciente que cuando nosotros le hicimos cada una de las pruebas térmicas y eléctricas, pues estaba alterada y tenía una hipersensibilidad. Entonces, cuando vemos el antecedente del caso, pues la vemos clínicamente, vemos que a nivel del labio, pues evidentemente tiene una laceración, que en el diente la fractura incluso no se ve para el grado de sensibilidad que manifestaba la paciente cuando ella llamó que requería inmediatamente una emergencia. Pero tenemos que saber que estábamos ante un paciente joven. Entonces, cuando evaluamos, no solamente enfocarnos en lo que sería esa fractura del incidente que tuvo, tenemos que ver el diente en un todo. Pues aquí notamos que a nivel palatino tenemos una zona oscurecida y le preguntamos al paciente que si anteriormente había sentido algún síntoma, pues el paciente relata que no y que solamente le interesa esta restauración, que es lo que ahora le está afectando. Y evidentemente es como cuando dicen que tú vas al médico para una cosa y después sale otra y que tomas miedo de repente, pues lo que nosotros sí nos llamó la atención es esta zona radiolúcida más que la problemática que tenemos aquí, porque como verán, tenemos una zona incisal y de esmalte y de dentina muy poco, lo que se ha perdido. Cuando hacemos el examen radiográfico, pues evidentemente esta lesión radiolúcida, indicativo de una lesión cariosa, pues está muy próximo a la cámara pulpar. Y le explicamos a la paciente, pues necesitábamos que no solamente era restaurar esta parte para eliminar esa hipersensibilidad, sino que teníamos que constatar que ese diente al futuro no vaya a presentar ningún tipo de problema. Pues después de mucho convencer, ella aceptó para entonces poder eliminar esa lesión cariosa. Pues así mismo lo hicimos, fíjense el grado de profundidad que teníamos, nosotros no somos restauradores, o sea, el doctor en este caso cuando lo hice estaba ya hace mucho tiempo, no trabajaba como restaurador, y lo que tratamos fue de eliminar esa lesión cariosa y poder restaurar completo, de una manera definitiva, para que la paciente se fuera contenta, y fue el acuerdo que pudimos hacer para que ella se pudiera terminar de eliminar esa lesión. Y le decíamos a la paciente que de acuerdo a lo que ella tuvo, pues tenía que regresar en 15 días para hacerle el control y ver cómo reaccionaba el niño. Hicimos una radiografía postoperatoria inmediata y la paciente, como se sentía muy bien, no llegó a los 15 días, regresó a los 30 días. Entonces igual hicimos cada una de las pruebas, no había ningún tipo de sintomatología, no había ningún tipo de laceración, ya estaba cicatrizada. Y entonces ahí evidentemente, cuando ya el diente vuelve y lo que era esa reacción de hipersensibilidad me responde normal, pues yo digo ahí ciertamente que estoy ante una pulpitis reversible. Y aquí está la imagen radiográfica. En caso de una pulpitis irreversible sintomática, ¿cuál es el factor que yo voy a ver siempre? El dolor. Un dolor que va a ser prolongado, un dolor que va a ser persistente, un dolor que es espontáneo, que es referido, que aparece inmediatamente. Y entonces aquí yo voy a tener a la estimulación térmica una sensación de dolor que pudiera ser transitoria, de alivio, o a muy bajas temperaturas. También puedo tener respuesta a múltiples estímulos. Entonces, aquí yo voy a tener ese diagnóstico clínico basado tanto en el hallazgo subjetivo como objetivo, porque es algo que me dice el paciente, pero que yo voy a ver constatar si el paciente de verdad tiene un proceso inflamatorio donde ya el diente, ese proceso inflamatorio es incapaz de cicatrizar y por ende tengo entonces que recurrir a otro plan de tratamiento. Entonces, aquí yo voy a encontrar en casos de caries, obturaciones que estén desadaptadas, que sean extensas, enfermedades endoperiodontal,es en el caso de que hay una fricción. Entonces, yo voy a ver cómo me responde ese paciente. Hay pruebas y resultados, por ejemplo, al frío, que puede estar aumentada. En casos del calor también puede estar aumentada. Fíjense que con una pulpa normal regularmente no reacciona, o si reacciona es muy leve, pero en tanto la eléctrica cavitaria, frío-calor, este estímulo se mantiene,
al retirar el estímulo y de una manera prolongada. Entonces, esta es la parte común en la que nosotros podemos encontrar. Incluso a la percusión, yo pudiera encontrar ese dolor de una forma severa, en más de un 70% de los casos. Entonces, aquí yo voy a ver, por ejemplo, en un caso clínico que les traje, de un paciente que ya había asistido a una consulta por presentar ese tipo de dolor y que se entendía que era algo que podía ser reversible. Y se le aplicó la emergencia y el paciente manifiesta que sigue con ese dolor continuo, nocturno, y que tiene una gran sensibilidad al frío. No tenía ningún tipo de alteración en las zonas vecinas. Y si vemos que todo en las pruebas pulpares y periapicales, en las pruebas pulpares, está todo en aumento. Al examen radiográfico nosotros podemos observar que hay una gran radiopacidad a nivel ocluso mesial y que pareciera estar en contacto con lo que es la cámara pulpar, y que para tener una mejor visión de esa cámara pulpar, si no hay una distorsión, pues tomamos una aleta de mordida y podemos ver que pudiera ser alguna comunicación de uno de los cuernos pulpares. Entonces, cuando aquí, de acuerdo a los síntomas del paciente, pues evidentemente sí entendemos que hay una pulpitis irreversible sintomática y entonces hay que proceder a hacer el tratamiento de la extirpación pulpar. Cuando removemos ese material provisional, encontramos que todavía el paciente tenía parte del material, esa amalgama que tenía anteriormente, que estaba fracturada, y que encontramos una pulpa que está sangrante e inflamada. Entonces nosotros aquí hacemos la reconstrucción y pues hacemos el tratamiento de la extirpación pulpar. En este caso se le hizo primero la emergencia al paciente, solamente por cuestiones de tiempo. En cuanto a la pulpitis irreversible asintomática, esta puede progresar sin síntomas clínicos hacia una necrosis pulpar, o sea que no necesariamente nosotros pudiéramos tener esa evidencia. El dolor puede ser ocasional o localizado y puede ir de leve a moderado. Incluso nosotros pudiéramos tener también a la sensibilidad al frío, al calor, a una sensibilidad leve o también puede ser moderada, que pudiera desaparecer al retirar el estímulo o pudiese mantener pero con una baja o una muy moderada intensidad. Eso también puede pasar en la prueba cavitaria. En la percusión es leve o desaparece y en la palpación y movilidad. En la movilidad puede dar una sensación de un diente extruido, pero solamente cuando yo aplico ese estímulo, no que el paciente me lo está refiriendo de que viene necesariamente por eso. Radiográficamente no hay evidencia de cambios en la zona periapical. En algunos casos se relaciona con una imagen de osteitis condensante con un incremento en los patrones del trabeculado óseo o una radiopacidad periapical. Entonces aquí hay casos clínicos en los que el paciente dice, bueno doctora, yo quiero es hacer una simple restauración, pero cuando vemos en toda la zona, diríamos pues evidentemente aquí no es solamente una restauración, aquí hay que ver más allá de lo que tiene el paciente y radiográficamente podemos encontrar que hay una lesión radiolúcida bastante amplia que compromete lo que es la cámara pulpar. Entonces, cuando hacemos la prueba pulpar, pues el paciente evidentemente nos responde de una forma tardía y se mantiene lentamente el estímulo. Aquí hacemos una aleta de mordida, porque si se fijan, lo que yo obtengo con una periapical y lo que veo y puedo observar en una aleta de mordida es mucho mayor precisión a nivel de lo que tengo en la cámara pulpar. Entonces aquí, pues cada una tiene su indicación y nosotros tratamos de utilizarla. Y ahí evidentemente recurrimos a lo que es una pulpitis irreversible asintomática. Dentro de la pulpitis irreversible asintomática, yo pudiera tener una resorción radicular interna, que es en casos en el que el paciente, uno hace el diagnóstico, puede aparecer como un hallazgo y el paciente pudiera sugerir o no sugerir ningún tipo de dolor. Aquí lo refiere el protesista, que tiene que hacer otro tipo de tratamiento protésico, y nosotros por el hallazgo en la radiografía pues notamos que tenemos una resorción radicular interna y que aunque en las pruebas pareciera que estaba como una necrosis pulpar,
pues cuando nosotros hicimos nuestro acceso, pues igual notamos el sangrado que tenía el paciente y tenía un leve dolor a la percusión. Entonces ahí sí contactamos que es una pulpitis irreversible asintomática. En casos de hiperplasia pulpar que pudieran presentar en casos de pulpitis irreversible asintomática, nosotros lo vamos a ver en pacientes jóvenes, en este caso de este paciente de 11 años, donde nosotros vamos a ver que tiene un antecedente médico bastante relevante, pero que no es relevante para nosotros poder hacer un tratamiento endodóntico, o sea, no nos va a limitar a hacer un tratamiento endodóntico, mucho menos que tenemos que hacer una medicación previa al tratamiento. Ella refiere un dolor espontáneo, sensibilidad ocasional al frío y leve dolor a la masticación. Decimos, bueno, pues ante esta evidente parte clínica que estamos viendo un problema periodontal serio y pudiéramos entender que esta hiperplasia pues necesariamente nada más es de origen periodontal. Cuando observamos en la imagen radiográfica, pues vemos esa imagen radiolúcida en la parte oclusodistal que compromete en esa cámara pulpar. Como es un paciente joven, vemos la amplitud de esa cámara pulpar y ahí constatamos que es una hiperplasia pulpar. Miren aquí el seguimiento, cuando nosotros hacemos el aislamiento, fíjense que yo puedo pasar la goma dique cuando no tengo esa base que viene desde el nivel marginal. Pero había una zona que sí venía y fíjense que en la literatura incluso podemos encontrar que hay unos cambios de coloración de esa hiperplasia cuando es de origen pulpar y periapical. Cuando es de origen pulpar pues se ve un poquito más rojiza y la base viene desde el centro de la cámara pulpar y cuando es de origen periodontal pues viene un poco más rosada y más clara. Y esa parte era lo que teníamos de una hiperplasia a nivel gingival y lo que nos comprometía a nivel pulpar. Y cuando una vez cortamos toda esta zona, pues entonces ahí notamos. Fíjense que la parte gingival, cómo hay ese sangrado, esa comunicación que tenía y cómo nosotros encontramos al inmediatamente retirar la parte que venía de origen pulpar, pues el acceso. Hay casos de mineralización pulpar en los que nosotros en una radiografía periapical, de una forma rápida, que es la que tenemos de mayor acceso, pues no vemos la luz de ese conducto y que pudiera reflejar que el paciente está presentando algún tipo de patología. Pero este es el mismo caso de aquel paciente que tenía la resorción radicular interna, donde tenía un Maryland y de un lado tenía la resorción radicular interna y del otro entonces tenía lo que es esta mineralización pulpar y que por fines protésicos entonces necesitaba evaluar a nivel de endodoncia. Cuando nosotros vemos, inicialmente tenía sí una calcificación a nivel cameral, pero a nivel del conducto, pues clínicamente sí lo pudimos encontrar con mayor facilidad y poder hacer el tratamiento endodóntico. En casos de necrosis pulpar, muchas veces cuando tenemos nosotros ese cambio de coloración, pues es más fácil nosotros poder instaurar un diagnóstico. Y cuando el paciente nos dice que ha recibido una serie de traumas y demás. Y cuando nosotros podemos hacer esa prueba cavitaria y poder acceder a la cámara pulpar sin ningún tipo de anestesia, el paciente no tiene ningún tipo de dolor. Y nosotros incluso cuando estirpamos esa pulpa, pues vemos que no tenemos esa pulpa que está vital, que está enrojecida, sino que ya está en periodo de descomposición. Y aquí tengo un caso de un paciente joven que no tuvo la misma suerte de aquella muchacha que vino con una pulpitis reversible, que fue de inmediato, que llamó, sino que este niño dependía de su madre en ese momento para poder ir a su oncólogo. Y como era una hipersensibilidad que con el tiempo se le quitó, pues la mamá no le dio mucha importancia. Ahora que el jovencito ya tiene una edad prudente de unos 11 años, pues la mamá quiso llevarlo a la consulta para que le hicieran la restauración de ese diente. Pues cuando hacemos la prueba pulpar no es solamente la restauración y ya. Necesitábamos hacer un tratamiento endodóntico porque el diente no respondía a las pruebas pulpares. Y entonces
en este caso decidimos hacer una prueba cavitaria, o sea, sin ningún tipo de anestesia, pues nosotros hicimos para contactar en el diagnóstico, igual que como hicimos con la mineralización, que no se hizo con anestesia, y aquí vimos cómo sale ese tejido pulpar y cómo ya estaba en un grado de composición que si no venía a tiempo, pues igual el paciente pudiera manifestar a futuro pues ese cambio de coloración. Entonces aquí sí evidenciamos que tenemos una necrosis pulpar. Otro de los diagnósticos que podemos encontrar en el diagnóstico pulpar es un tratamiento previamente iniciado, y esto es mucho más fácil, ya sea porque el paciente manifiesta que le iniciaron un tratamiento endodóntico pero que no se pudo terminar, y nosotros por signos clínicos, radiográficos, podemos ver que hay un material de restauración que está ahí en contacto, que ocupa todo el espacio de la cámara pulpar, o nosotros podemos encontrar esa forma redonda de una fresa que pudo interferir en el momento de un intento de apertura que se pudo hacer, incluso sobre todo cuando encontramos algodón dentro de esa cámara pulpar, como era en este caso, que aunque tanto el diente lateral superior derecho como el central no respondieron, el diagnóstico no es igual. Aquí yo tenía una necrosis pulpar en este lateral, porque fíjense que no había ningún tipo de acceso, y en este mi diagnóstico es un diente, un tratamiento previamente iniciado. En casos de un diente previamente tratado, pues vamos a encontrar ese material radiopaco a nivel del conducto radicular, y entonces nos va a sugerir que ya se realice un tratamiento endodóntico, ya sea que se encuentre de una forma satisfactoria o insatisfactoria. Entonces esto es lo que de manera desglosada le quería explicar en cuanto al diagnóstico pulpar, y ahora vamos a ver el diagnóstico periapical. En cuanto al diagnóstico periapical, nosotros vamos a tener un tejido apical normal, una periodontitis apical, la cual va a ser una etapa sintomática y otra etapa asintomática. Voy a tener un acceso apical tanto agudo como crónico, o puedo tener una osteitis comensal. Entonces, ¿cómo yo voy a ver un tejido apical normal? Pues cuando yo hago cada una de las pruebas, el paciente no me va a mostrar ningún tipo de sintomatología. Entonces aquí yo voy a ver en la radiografía que ese diente, tengo mi espacio de ligamento periodontal, que lo puedo observar. Veo cómo están las corticales alveolares, no veo ningún tipo de lesión. El paciente, según, no me muestra ningún tipo de sintomatología. En caso de una periodontitis apical, pues voy a tener de dos tipos. Voy a tener una parte sintomática y una parte asintomática. Y muchas veces es lo que voy a encontrar en esa parte, en esa periodontitis apical sintomática, es una inflamación de ese periodonto apical, como su nombre lo dice, y lo que voy a incluir lo que voy a encontrar son respuestas dolorosas a la masticación, a la percusión, a la palpación, y puede que esté o no relacionada con la pulpa dental, con la patología de un origen pulpar. Nosotros también pudiéramos encontrar en caso de necrosis o no necesariamente. Entonces, el mecanismo más asociado a este tipo de diagnóstico es el dolor, por eso es sintomática. Y entonces aquí yo voy a ver si la tipo de clasificación de ese dolor, si va de moderado a severo, cómo entonces voy a ver esa radiografía, que pudiera estar el espacio del ligamento periodontal levemente ensanchado o no pudiera estar ensanchado de acuerdo a si la infección llegó a nivel apical. Es un paciente, por ejemplo, en este caso, como yo puedo ver, es inflamación leve que está sintomática. O pacientes que ya tienen un proceso infeccioso más avanzado, con una lesión apical, y que no muestran ningún tipo de patología, o sea, de dolor o sensibilidad, cuando yo hago cada una de las pruebas. Aquí hay una inflamación, una destrucción del tejido periapical, que es ocasionada por esa evolución de patologías pulpares previas, y
se presenta como un área radiolúcida, que es lo que vemos aquí, y puede tener ausencia o no de sintomatología clínica, que es lo que regularmente vamos a encontrar. En el caso de acceso apical, pues nosotros vamos a encontrar algo clínico en este tipo de casos. O sea, que yo voy a encontrar un dolor severo, en el caso agudo, voy a encontrar un dolor constante, puede ser espontáneo, puede tener una alta sensibilidad a la percusión y a la palpación. Yo puedo tener una sensación de inflamación, de extrusión, puedo tener una inflamación intra o extraoral en la zona mucogingival y el paciente puede exhibir manifestaciones sistémicas que incluyen fiebre y linfoadenopatía, lo que hay que tener mucho cuidado porque el paciente va a requerir una atención inmediata. Debido a esa colección de pus que puede estar localizada en ese espacio subperióstico, puede incluir esos planos faciales o espacios faciales. Puede presentar una movilidad dental variable dependiendo del tamaño de la destrucción ósea que tenga el paciente o si tiene un edema generado por un proceso inflamatorio. Podemos encontrar en lo que nosotros podemos lograr un drenaje, ya sea por vía conducto o no, y provocar un alivio inmediato en el paciente. En este caso es una paciente de 12 semanas de embarazo, tenía 32 años, ella viene por un dolor en la zona y cuando hacemos la prueba pulpar, pues responde con una necrosis pulpar, pero a la palpación, a la percusión, tiene un fuerte dolor. La paciente incluso llega llorando y el ginecólogo es quien la refiere de inmediato. Ella tenía miedo incluso de ir al odontólogo por la condición que tenía del embarazo, que no quería exponerse a los rayos X y demás. Nosotros hicimos una medicación, limpiamos la zona, incluso en la radiografía, lo que nos indicaba de esta zona radiolúcida a nivel de Furca, teníamos que tratar de hacer el diagnóstico diferencial de que no fuera ningún tipo de fractura o que había algún tipo de conducto cabo superficial o un conducto lateral que pudiera estar involucrado. Inmediatamente nosotros hicimos la medicación, pues vimos que teníamos un acceso a nivel, un acceso del conducto a nivel de la zona radiolúcida y entonces inmediatamente, luego pasado 15 días, pues procedimos a la obturación. Aquí le puedo mostrar un control a 9 meses, una paciente que vive fuera del país, de la República Dominicana. Y entonces, cada vez que viene, pues nosotros tratamos de hacerle los controles y hemos visto cómo ha ido reparando esa zona apical, esa zona a nivel de Furca que tenía la lesión. En cuanto al acceso apical crónico, pues nosotros vamos a tener unos síntomas mucho más evidentes, pero el paciente aquí no va a manifestar un tipo de dolor. Entonces aquí nosotros incluso podemos encontrar en diferentes fases y lo que conocemos como el tracto sinuoso. Y algunos incluso le llaman fístula, y esto quiero dejarlo claro, porque según el glosario de términos endodónticos, cuando nosotros hablamos de una fístula es porque es algo que se extiende directamente desde el origen de la infección hasta un orificio superficial o externo, en la encía de herida o en la piel. Entonces, perdón, eso es lo que me estoy refiriendo con un tracto sinuoso. Cuando hablo de fístula, es una comunicación anormal entre dos órganos internos o una vía entre dos superficies revestidas de epitelio. Esto es lo que nosotros encontramos como la definición de fístula. Entonces, esa comunicación de órganos, cuando nosotros vemos esa lesión a nivel bucal, no necesariamente pasa. Y estudios no encontramos mucho por la complejidad de poder hacer este tipo de estudios clínicos. Pero Harrison y Larson en su estudio solamente encontraron de 10 casos, uno que era propiamente un tracto sinuoso y 9 que eran subjetivos de que tenían tejido de granulación. En caso de Baumgartner, él decía que solamente 20 carecían de epitelio y que de esos 20, 10 tenían una mucosa bucal a la lesión perirradicular.
Entonces, aquí nosotros estamos viendo que lo que regularmente nosotros encontramos en la boca son tractos sinuosos. Y cuando hablamos de que vamos a hacer, en vez de hablar de fistulografía, deberíamos decir la trayectoria de ese tracto sinuoso, que en vías de la pulpa Cohen describe muy bien. Y que ese tracto sinuoso nos va a ayudar a nosotros poder ver la evolución, o si qué tanto nosotros también hemos ido controlando la infección cuando nosotros trabajamos en nuestro tratamiento endodóntico. Por ejemplo, en este caso, yo le estoy trayendo casos en los que el diagnóstico fue vital para nosotros poder instaurar el tratamiento. Esto es un paciente en el que presenta esta alteración, es a nivel del segundo molar superior derecho. Y pareciera muy fácil que aquí se puede observar, incluso él dice que cuando antes de hacer la extracción de aquí, él iba presentando esa sintomatología, pero que aparecía y desaparece. Es algo que se mantiene activo y no activo. Y nosotros logramos hacer ese trayecto del tracto sinuoso para poder identificar de dónde viene la lesión, porque ya le habían indicado la extracción de ese tercer molar que pudiera ser producto de este tracto sinuoso que tiene aquí el paciente. Aquí le decía la dificultad que teníamos porque era un paciente que cuando nosotros hacíamos el levantamiento con el espejo para ver a nivel del carrillo, no se podía observar claramente. El paciente solamente manifestaba que él sentía esa sensación de pus en la boca cuando estaba activo, pero no, y lo podía palpar. Pero era muy difícil nosotros poder tener ese fácil acceso. Entonces, con la cámara intraoral, pudiendo colocarla en esa zona, pues pudimos obtener esta imagen y llegar a esa zona que estaba bien difícil de nosotros poder accesar. Pues una vez, aquí ven el primer molar superior derecho y aquí el paciente tiene una prótesis fija que va desde ese premolar al otro premolar del lado izquierdo. Y cuando hacemos ese trayecto del tracto sinuoso, pues nos indica que a nivel de este segundo premolar superior, pues viene esa lesión. Y evidentemente, cuando nosotros hicimos el tratamiento endodóntico, pues a la semana ya nosotros teníamos un periodo de cicatrización de esa lesión. Otro caso que también tuvimos que el trayecto del tracto sinuoso fue vital, fue en este caso donde el paciente le realizaron una prótesis que ya incluso la parte de la porcelana se le iba, se le desadaptaba, él mismo intentaba pegarla. Incluso se pensaba que esa parte marginal y este tracto sinuoso que aparecía era producto de esa prótesis desadaptada. Pues cuando se intenta repetir la prótesis, pues notan que hay un material aquí, que incluso colocaron un material provisional, porque el mismo protesista me envía la foto diciéndome que él no ve ningún tipo de fractura a nivel del piso radicular y que le interesaría que se evaluara entonces periodontalmente a ver si hay otro tipo de fractura o que hubiese que hacer una cirugía. Cuando nosotros observamos en una radiografía, bueno, esta es la foto que se hace inicialmente, pero cuando observamos claramente ya a nivel periapical, vemos esa rarefacción a nivel apical en la raíz distal que se extiende a nivel de furca, y entonces cuando hacemos el trayecto del tracto sinuoso, pues nos indica que viene desde la zona apical. Y además, como vemos la obturación de este tipo de esta endodoncia, pues nos indica que hay un grado de filtración y que es necesariamente, evidentemente, ya hacer la reintervención. Pues intentamos hacer la reintervención, el paciente vuelve a los 10 meses incluso cuando ya se le hizo su restauración definitiva, y es un paciente que ha estado volviendo periódicamente y le hemos estado haciendo sus controles porque cuando hicimos el retratamiento había una zona que no nos gustaba mucho por todo lo que nosotros, por la extrusión de material que hubo, y el paciente nunca tuvo ningún tipo de sintomatología, inmediatamente ha hecho su reparación, vemos el espacio del ligamento periodontal, incluso todavía a los 2 años, y el paciente sigue respondiendo favorablemente.
En casos de un diente previamente ya tratado con un acceso apical, la paciente llega por emergencia, o sea que esta parte es una etapa aguda, en la que tiene aquí a nivel palatino y está fluctuando. Y por la calidad de la corona que se le hizo de porcelana, el tratamiento protésico, pues fue incluso hasta muy reciente, cosa que nos llamó mucho la atención que se le hiciera, pero como ella manifestó, incluso el doctor me decía de referencia, que ella firmó un consentimiento informado que ya tenía años con ese tratamiento, que ella no pensaba cambiarlo. Lo que me llamaba mucho la atención es esta zona radiolúcida a nivel apical, que quizás pudieron confundir a nivel con el seno maxilar y demás, y por el tipo de radiografía, pues no lo tomaron en cuenta. Pero inmediatamente nosotros hicimos el acceso por la misma corona, por la emergencia que teníamos, con una paciente de emergencia que había que hacer la emergencia evidente. Piense que incluso el trayecto del tracto sinuoso no estaba justamente a nivel del molar que nosotros íbamos a tratar, sino más bien a nivel del premolar. Y desde que hacemos el acceso, comienza el drenaje del conducto. Hacemos la medicación, aquí tuvimos el accidente de que se nos extravasó bastante el hidróxido de calcio, pero ahí vimos el caso, yo siempre lo muestro porque pude notar la compleja anatomía que tenía el diente y de lo importante de la limpieza y desinfección de este mismo diente, incluso ya después de control de un año y de un año y medio, de que donde incluso le dejaron su misma restauración protésica, solamente restauraron, que es lo que vi cuando hicieron el control. En casos de osteitis condensante, pues lo que voy a ver, como le manifesté anteriormente, el cambio evidente es en la radiografía, porque yo en vez de ver esa zona radiolúcida, pues la voy a ver de una forma radiopaca, y entonces regularmente el diente está afectado a nivel pulpar, por lo que me va a indicar y voy a hacer el diagnóstico diferencial que no estoy ante una osteosclerosis o alguna alteración a nivel del hueso, sino que es específicamente la osteitis condensada. Entonces, el propósito de un diagnóstico es determinar cuál es el problema del paciente y cuál es la razón por la que lo está padeciendo. Finalmente, el diagnóstico guardará una relación directa con el tratamiento necesario, si es que existe. Y no se puede proponer ningún tratamiento hasta saber o haber contestado todos los por qué. Hasta yo tener claro de por qué necesita el tratamiento endodóntico y el paciente también lo tenga claro. Entonces, no siempre cuando nosotros hablamos que vamos a hacer un tratamiento rápido, vamos a tener un éxito seguro. Muchas veces necesitamos una consulta solamente para el diagnóstico. Muchas veces necesitamos otra consulta para yo poder analizar bien las imágenes radiográficas, o si requiero de otro estudio radiográfico, porque aquí yo lo enfoqué de una forma sencilla en cuanto a lo que es un diagnóstico en imágenes 2D, pero muchas veces tengo que relacionar en una imagen 3D. Hay veces que el paciente no tiene claro los síntomas que tiene, y cuando nosotros hacemos la prueba, pues pueden resultar confusas. Entonces yo tengo que tener claro cuál es mi diagnóstico para poder proceder al tratamiento. Sabemos que hay ahora mucha mejora en lo que es la limpieza y desinfección del conducto, que tenemos muchas técnicas de instrumentación, muchos protocolos de irrigación, y que nosotros vamos a utilizar todas las herramientas posibles. Que cuando estamos frente a un acceso, muchas veces nos planteamos de que si vamos a hacer un drenaje o solamente lo vamos a hacer una sesión, y cada uno puede tener una literatura en la que me puede sustentar de que no importa la condición del diente, lo puedo hacer en una sesión única, o hay veces que hay condiciones que no me la permiten. Entonces, si hay que colocar antibióticos o no, cuando sabemos que muchas veces ya con el drenaje es suficiente, o cuando voy a medicar, algunos que están a favor, otros que en contra, porque entienden que todavía queda residuo de esa medicación. O sea que es todo un planteamiento que yo tengo que ver de acuerdo a mi filosofía de trabajo, pero sobre todo qué será lo más conveniente para ese paciente. Cuando yo me encuentro con anatomías que no siempre son iguales, que pueden ser complejas, y que yo tengo que utilizar una serie de batería de recursos para poder tratar a ese diente. Y ahí viene el poder del especialista, de que
Como odontólogos generales pudieran incluso a nivel de pregrado manejar una serie de tratamientos, pero a nivel de especialidad pues tienen una serie de recursos para independientemente de la anatomía puedan prever y poder manejar una correcta limpieza y desinfección del conducto, poder hacer una preparación adecuada y finalmente una obturación adecuada. Hay anatomías que son bastante complejas de lo que pudiera aparentar en una simple radiografía inicial y que son múltiples zonas que pueden ser inaccesibles en la instrumentación, como hay muchos estudios y evidencia, y que posiblemente hasta para la irrigación, si no tomamos las medidas adecuadas. Que las bacterias pueden estar, no son iguales siempre en los conductos radiculares y que no son siempre las mismas y que siempre como especialistas en la endodoncia nosotros tratamos de preservar el diente, pero en las condiciones adecuadas, más que pensar en el primer plano de la extracción. Y por eso a veces hubo una corriente de un tiempo en el que se hablaba que endodoncia o implante. En realidad cada una tiene su indicación y una no necesita competir con la otra. El implante tiene sus indicaciones y tiene sus fracasos, al igual que la endodoncia y tiene sus fracasos. Y cada uno tiene un porcentaje. Si me hablan a nivel de la endodoncia, pues yo voy a tener muchas razones por las que decir que la endodoncia tiene un alto porcentaje de éxito bien realizado. Entonces, el clínico debe considerar el valor estratégico del diente en cuestión, la decisión final debe ser siempre la más justa, tener en cuenta la multitud de factores que pueden intervenir en el éxito o en el fracaso final, derivar al paciente a un especialista cuando esa complejidad del procedimiento esté más allá de la capacidad del profesional. Y por eso quise poner estas consideraciones, como estoy ante un público que son de estudiantes, de odontólogos generales, para que valoren lo que en realidad nosotros podemos hacer como una referencia adecuada y eso no nos hace menos profesional. Tomar en cuenta los factores que influyen en el pronóstico de la endodoncia, la periodoncia y la restauración, o sea que es algo que puede ser multidisciplinar. La elección del mantenimiento del diente debe estar más allá de la necesidad de un procedimiento de un conducto radicular. Nos tenemos que centrar en los resultados, en garantizar la información completa siempre al paciente, tanto cerca del problema como de la solución. Entonces, como conclusión, les tengo que el tratamiento endodóntico no solamente equivale a un tratamiento radicular. El tratamiento endodóntico, eso es una disciplina que abarca numerosas modalidades desde el diagnóstico y el tratamiento. Y me gusta mucho el enunciado que decía el doctor Buchman, que el profesional que efectúa tratamientos endodónticos debe adoptar e incorporar el concepto de solución de problemas. Porque el paciente cuando llega a la consulta entiende que tiene un problema en su práctica habitual. Al hacerlo queda garantizada la calidad de todos los efectos prácticos. Lo que queremos es solucionar siempre el problema del paciente. En el mundo académico, que es el que represento también en el ámbito ontológico, siempre el aprendizaje va para solucionar problemas o está basado en problemas que lleva al estudiante a niveles de competencia propia. Entonces, hay que saber la importancia de nosotros poder aliviar el dolor de un paciente sin crear molestias adicionales. Cuando se complique el tratamiento adecuado, no es preciso recurrir a un uso excesivo de fármacos para controlar los problemas de endodoncia. La importancia de nosotros siempre conservar ese órgano del diente, en lugar de optar siempre irracionalmente por una extracción a gran escala a favor de un implante, y podemos proporcionar a cada paciente un estado funcional sin síntomas y que es posible a veces que se tienen que perder algunos dientes. Entonces, aportar lo máximo siempre de una forma consciente, que sea una forma compasiva, una forma ética y que siempre tratemos de nuestro propósito es llevar el mayor beneficio al paciente. La próxima vez que quieras llenarte de ruido, escucha esto. Y ya para finalizar, pues les traigo algo de mi tierra como dominicana.
soy isleña y vengo de Quisqueya. Y en mi principio llevo su bandera. Y es que no hay cariño que se parezca y para que no sepa dónde vaya. Siempre seré ella. Yo me siento orgulloso de ser dominicano. Yo lo digo con orgullo. Soy dominicano. Tenemos una magia especial que todo el mundo la siente. De gente única. Yo no cambio este país por nada. Para mí es un honor decir que soy de aquí. Yo no cambio mi merengue ni mi alegría. Nadie se ríe más bonito que un dominicano. Una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar. Ten fe en tu país. Soy dominicana. Pues como toda una dominicana no podía dejarlo de mencionar y de invitarlos a un país que es maravilloso, que aunque estamos viviendo un proceso muy difícil, pero confiamos en el país, confiamos en el mundo y de que nosotros vamos a salir airosos de todo eso. Muchísimas gracias por estar aquí y escucharme en todo su tiempo y su valioso tiempo en esta noche. De verdad que agradezco mucho la invitación y si tienen alguna pregunta, pues soy todo oído. Okay. Muchísimas gracias, doctora. Ok. Eliminó, quitó la de fondo, ¿verdad? No hay ningún problema, nada más quería saber si algo hice yo o lo hizo usted. Ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a los que asistieron. Si tienen alguna pregunta, el chat está abierto, también pueden levantar la mano si quieren hacer una pregunta directamente con su micrófono. Voy a dar la opción de que ustedes mismos puedan desactivar su micrófono. Llegamos, no le quise comentar porque ya estaba encargada, a 100 participantes, se llenó la sala, entraba uno, salía otro, entraba uno, salía otro. Saludar al doctor Eduardo Curry, que le envió... ¡Ay, qué honor, qué honor! Soy mi maestro y sí, docente desde pregrado y posgrado. Sí, un poquito. Gracias, muy amable. Un poquito tarde le llegó el ID, pero qué bueno que pudo entrar a la sala. No sé si el doctor Clovis Bramante pudo entrar. Yo se lo mandé también porque es que en Brasil es más tarde que para nosotros. No sé si ella estaba dormido, pero nada, que se hizo el esfuerzo. Sheila, una bonita presentación, rica en detalles. Usted está de felicitación. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. De todos modos, está etiquetada en la transmisión en vivo, doctora Sheila, doctor Eduardo. Se pudo transmitir vía Facebook porque lo mismo que la sala se llenó, entraban hacia 99, 100, 99, 100, pero nosotros tenemos dos grupos de WhatsApp, en los dos grupos de WhatsApp que creo que son casi 400 doctores que están en esos dos grupos, y acá es el que es más veloz, es el que entra, pero por eso lo abrimos vía Facebook para que no quede nadie afuera.
Leo los comentarios. El doctor Suriel Rodríguez, saludos doctora Ana, excelente plática. Doctor Jesús, saludos cordiales. Igual si gustan pueden activar, como le digo, su micrófono, su cámara y saludar a la doctora. La doctora Marcela Salamanca, muchas gracias doctora. Saludos a la doctora, es de Chile, chilena. Tenemos a la doctora Pérez Garnica. Doctora, un gusto escucharla. ¿Qué pasta usa para medicar? Se cortó la pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí. ¿Qué pasta o qué pastas usa para medicar? El Metapex, es a base de hidróxido de calcio. Okay. Igual comentarle a los doctores que están todavía en la sala, si alguno de los doctores no está en el grupo de WhatsApp y quisiera vía personal enviar su número para que lo pueda ingresar y pues si le lleguen el ID lo más pronto posible a lo que son los grupos de WhatsApp y los flyers. La doctora Julieta Cid nos comenta, excelente ponencia, muchas gracias doctora. Veo en las cámaras a la doctora Marisol Pérez Garnica, Marisol Pérez, no alcanzo a ver, en la cámara la doctora Victoria Márquez. Tenemos los alumnos de la licenciatura, como le comenté, es una licenciatura pequeña, tenemos alumnos de segundo y cuarto semestre, pero pues ya lo bueno está que su tema fue muy fluido, muy fácil de digerir, pero también asimismo cuando tenemos las pláticas intensas, no sé, cuando tenemos al doctor Goldberg o pláticas lo mismo, que entren y que no se les haga suavecito para ellos, que es como es, ellos van a tener que meterse ahí, a veces es suave, a veces no es suave. Saludos a la doctora Marcela, lo vamos a tener igual, de endodoncista de Chile, dije de por allá, yo ubico Sudamérica todo junto, no está todo junto, pero es algo muy bonito porque creo que todos, así como en su video estaba, pues todos tienen esa sangre, ese carisma, o tengo una fortuna de haber encontrado muy bonitos ponentes, o muy felices, o todo, pero realmente muchas gracias doctora por aceptar la invitación, como usted lo comentó. Gracias a ustedes, de verdad que sí, así que cuenten con nosotros y para cualquier acuerdo dentro de la universidad, para intercambio de los estudiantes, pues sí, sería mucho gusto. Muchísimas gracias. Igual saludos a la doctora Jessica, la doctora Ana Kur. Ayer nos dio una ponencia de técnicas radiográficas, ahí está conectada. La doctora Ana Jiménez, sospecho que ha de ser de su universidad, ¿no? Sí, es docente de la universidad, de la UNC. Sí, algo así, como que vi en su foto y digo, tiene una sonrisa de dominicana. No, no es cierto, fue el logo de su universidad. Bueno, la doctora Daniel Blanco. Saludo a los doctores que tienen su cámara encendida o su foto, la doctora Julieta Cid, la doctora Lamarcos, España. Hola, doctora España, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y pues, la doctora Fátima Bueno. Qué bueno. Sí, si no llego hasta el final, no la veo. Ok. Y... Hola. Y claro, ahí está. Perdón, estaba en una reunión, me perdí, ya terminó, Sheila. Un abrazo a todos. Bye. Sí. Gracias, gracias a iPhone Noy. Bueno, los comentarios que siguen mencionando, la doctora Lamarcos, alumno de cuarto semestre de la licenciatura. Saludos, doctora, desde Santo Domingo, que todo muy padre su plática. El doctor Noy, nada más leo que dice iPhone Noy, soy el doctor Cérvulo García de Bahías de Huatulco. Saludos doctor. Y pues son agradecimientos, la mayoría son agradecimientos. Voy a observar si es que vía Facebook hay alguna, doctor Suriel, ¿hay alguna pregunta vía Facebook que nos pudieras apoyar? ¿O está todo claro? De todos modos, muchísimas gracias, doctora, Gracias a usted por la invitación. Por lo que comentó, pues al final pues, estamos en universidades, ambos, esta cuestión de la pandemia no se va a acabar. Ya.
esa cuestión de la pandemia no se va a acabar pronto, y pues cada país, cada lugar está haciendo sus estrategias, pero dentro de esta pandemia pues nos pudimos encontrar a distancia vía estos medios, vía Zoom, y más que el escucharlo, pues creo que todos nosotros estamos teniendo problemas con esta pandemia porque todos los latinos, todos los de habla hispana, ayer estaba hablando con un doctor que la próxima semana lo vamos a tener de Sevilla, que es de este habla hispana, esta sangre, yo creo que nos limita mucho, nosotros nos expresamos así, no sé, y difícil ese encuentro, cuando uno tiene otra vez ese encuentro, que uno quisiera ir a abrazar a su gente y que va a tener que ser de lejito, va a ser muy difícil. Ya lo es, pero... Ya lo es. Los que sí tienen algún familiar cerca de la casa, yo creo que se la pasa abrazando a sus hijas, a su esposo. Pero cuando salgamos, y sobre todo, le digo, nuestros países, cómo somos, y el trato de la consulta, no somos psicólogos, pero a veces terminamos siéndolo, y esa forma de... Pues ellos llegan necesitándonos, y sobre todo a veces llegan con ese dolor, y uno... No solamente es la atención del tratamiento, sino es eso más que podemos dar, que pues ahora estamos un poquito pues, limitados con esta pandemia, pero yo creo que con las medidas que tomemos, estamos conscientes que un día nos vamos a contagiar todos, y pues prácticamente mejor hay que mantenernos sanos para cuando nos llegue ese día, pues no, el único ventilador que necesitemos sea el que nos quite el calor de nuestras regiones y no otro tipo de ventilador. Ojalá. Bueno, pues la doctora, y ya está copiado. Agradecerle de parte de nuestro director de Educación Continua, el doctor Agustín Santiago López. Vamos a seguir en contacto. Igual, lo mismo, el foro está abierto para sus alumnos. Le comenté que tenemos un proyecto de alumnos para alumnos en el cual ellos solitos llevan ese proyecto. Igual a la doctora de Fátima, el doctor Eduardo, si hay algún otro docente aquí en la sala, está abierta la sala para intercambiar. Lo mismo, tienen mi número, las redes, el día en el cual vean un tema en las redes que sea interesante para ustedes, no duden en enviarme un mensajito para que yo les haga llegar el ID y pues podamos compartir todos, aprender todos de todos. Eso es todo, doctora. Saludos. Gracias. La doctora Ana le manda saludos desde Venezuela. Felicitaciones por la presentación. Un gusto oír y conocer a una colega endodoncista. Gracias. Me gusta así. Eso es todo, doctora. Ya para que se me vaya a descansar, porque usted sí tiene niñitas. Uno como sea que está acá solo, se queda luego hasta medianoche charlando. No, pero... Gracias, doctores. Gracias, doctor Eduardo, doctora Fátima, doctor Desner, a todos. Descansen y a cuidarnos. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables.